Hoy se cumplen 40 años de la primera vez que en Argentina se fue a ver rock a un estadio de fútbol. Fue el 26 de diciembre de 1982 cuando Charly García brindó un show que obviamente quedó en la memoria de toda una generación, sin lugar a duda, cuando presentó su disco Yendo de la cama al living en el estadio de Ferrocarril Oeste. Eh, Obviamente esto marcó además el debut como solista de Charly después de la disolución de Serú Girán. Y un disco que, para que entendamos el contexto, fue compuesto íntegramente por Charly García durante la Guerra de Malvinas, en ese momento, ¿no? Para ponerle contexto. Ese día, Charly García tocó con un seleccionado nacional de música, sin lugar a dudas. En los teclados estaba Andrés Calamaro, en batería había un tal Willy Turri, en el bajo había un tal Cachorro López y un tal Gustavo Basterrica se hacía cargo de la guitarra, por supuesto, con la voz y el teclado era todo de Charly. Y además se dio no solo el hecho de que fue la primera vez que se tocó rock en un estadio de fútbol al que concurrieron, dicen, entre 25.000 y 30.000 personas a la cancha de Ferro, sino que fue la primera vez que se hizo además una puesta en escena absolutamente poco común, pero muy poco común para la época. De hecho, Charly contrató a una artista plástica muy recoleta, ¿no? Muy reconocida en otros ambientes que no eran los del rock, que se llama Renata Yuyeim. Algo muy loco. Charly llegó en un Cadillac rosado, él vestido todo de rosado, al estadio de Ferro, y cuando tocó la canción No Bombardeen Buenos Aires, básicamente una lluvia de proyectiles de utilería destrozó toda la ciudad, que era parte del decorado del escenario de Charly. Fueron artistas a acompañarlo de la talla de Mercedes Sosa, de Pedro Aznar, de Nito Mestre, de León Gieco. Los Abuelos de la Nada fueron además el grupo telonero de aquel día, y Suéter, también aquella banda que en los momentos surgía, fue la primera la que abrió el show. Dos cosas de esto. Primero, el contexto de lo que pasaba. Me parece súper normal ir a un estadio de fútbol a ver una banda, ¿no? Es un hecho como habitual. Bueno, hubo una primera vez y fue en 1982 y en diciembre. ¿Qué pasaba en el país por ese entonces? Bueno, todavía nos gobernaba la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Estaban los milicos al mando del poder en nuestro país. Y además de eso, ya habíamos perdido la guerra de Malvinas, con lo cual estaban en su peor momento, ya con los partidos políticos organizados en lo que se conoció como la multipartidaria, pidiéndole que llamen a elecciones y demás. Y 10 días antes del show, se llevó adelante una marcha multitudinaria que fue absolutamente histórica, con columnas interminables sobre la 9 de julio, sobre la Avenida de Mayo, que fueron llenando la Plaza de Mayo, a pesar del terror todavía que había y cómo actuaban los milicos. Bueno, ese día los milicos reprimieron salvajemente la protesta, y no se privaron de cometer un nuevo asesinato. Asesinaron por la espalda y a los tiros a un militante peronista afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica que se llamaba Dalmiro Flores. Lo mataron ahí enfrente del Cabildo, ¿no? Cuando pasen a Buenos Aires y vayan al Cabildo, bueno, ahí lo mataron. Y lo mataron por la espalda, pensando además que era otro tipo. De hecho, se bajó un cana, lo agarró del cinto para darle vuelta. Y unas imágenes son un espanto. Obviamente lo mataron desde un Falcon ametralladora. Digo, para tener en cuenta el contexto que vivía el país. Luego de eso, la presión ya era insoportable para los milicos. Se llamó elecciones y ya todos sabemos lo que pasó en el 83 para adelante. Dos mojones me parecen interesantísimos, esto de las marchas de la gente en la calle protestando, esto de llenar un estadio de fútbol para ir a ver un recital de rock que nunca se había hecho, pero además los ensayos argentinos de juntarnos en multitudes, de ir a protestar, de ir a disfrutar, de ir a compartir con el otro. Me parece que en el clima mundialista y en los festejos que acabamos de vivir y además también
podemos encontrar la génesis de eso que nos hace argentinos también ahí, en cómo el rock también se fue dando maña y lugar para ser lugar de multitudes, que en eso, en Argentina también. Somos un ejemplo y somos campeones del mundo y tenemos el pogo más grande del mundo y los recitales más grandes del mundo y demás. Todo empezó un día como hoy, pero hace 40 años. Para eso les traje, para cerrar, un cachito, si Tincho, si querés ya lárgalo, de este inconsciente colectivo con el que Charlie cerró el recital. Es la versión grabada, obviamente que el audio no es perfecto, está grabado hace 40 años de una transmisión televisiva que se hizo de ese evento que iba a quedar en la memoria para siempre y en la historia de nuestro país. Nace una flor